La W se percibe como una de las letras más exóticas del alfabeto español. Su surgimiento, desarrollo y expansión hacia las lenguas occidentales, así como su entrada a la lengua española, constituye un relato que fusiona la influencia romana, la creatividad de los escribas medievales y la modernización continua de las normas ortográficas. Quédate para ver este video donde te contaremos cómo surgió esta letra, cuáles fueron los pueblos que contribuyeron a su consolidación y de qué forma terminó por arraigarse en el idioma español. La historia de la letra W está íntimamente ligada al alfabeto latino, que a su vez hunde sus raíces en las estructuras etrusca y griega. Una de las cuestiones más debatidas es el nombre mismo de la letra. Aunque la Real Academia Española recomienda llamarla W, esta misma acepta los americanismos W, W o W. Para comprender el surgimiento de la W, debemos primero situarnos en la antigüedad romana, cuando el alfabeto latino constaba de 23 letras principales. En él se incluía la letra V, que los romanos empleaban no solo para representar el sonido vocálico U, sino también el sonido consonántico V. En aquellos siglos no existía una letra independiente para el sonido de la W, que en las lenguas itálicas no era tan frecuente o directamente no existía tal cual. El alfabeto latino se expandió a medida que el Imperio Romano conquistaba y asimilaba diversos pueblos. Sin embargo, la letra W como tal todavía no aparecía codificada. Lo que sí se gestó fue la semilla de la futura invención, la noción de que el signo V podía duplicarse o modificarse para representar otros sonidos, especialmente aquellos que se originaban fuera del latín clásico. Aunque a menudo se afirma que la letra W fue inventada por los romanos, conviene matizar que su forma y base conceptual, la duplicación de la V, provienen del uso latino, pero la formalización de la W como letra separada ocurrió más tarde, ya en la Edad Media, cuando los escribas de las lenguas germánicas, particularmente del antiguo inglés, necesitaban un símbolo gráfico que les ayudara a representar el sonido actual de la W, propio de sus dialectos. Aún así, es innegable que la madre de la W es la V latina, y sin esta herencia romana no podríamos comprender la aparición de la W. Cuando el Imperio Romano se fragmentó y Europa entró en la Alta Edad Media, muchas regiones del continente quedaron bajo la influencia de las lenguas germánicas, como el anglosajón, el franco, el gótico, entre otras. Estos idiomas representaban sonidos que no se registraban de manera clara en el latín clásico escrito. Uno de estos sonidos era el de la W, muy frecuente en las variedades germánicas. En la búsqueda de un modo de plasmar el sonido W en la escritura, los monjes y escribas del territorio que hoy comprende Inglaterra comenzaron a experimentar con la duplicación de la letra V o de la U, cuando empezó a diferenciarse gráficamente. El resultado visual era algo parecido a VV o UU pegadas, formando una grafía ancha que se aproximaba a una W. Con el paso del tiempo, esa duplicación se convirtió en una letra unificada que a veces se describía como W en inglés o W en francés y otras lenguas romances. Así nació la W que conocemos hoy. Durante la temprana Edad Media, la W no era considerada parte oficial del alfabeto latino clásico, sino una adaptación nacida de la práctica de los copistas para solventar las necesidades fonéticas de las lenguas germánicas. Su presencia se consolidó con la creciente tradición literaria en inglés antiguo y pronto se extendió a otras lenguas europeas que requerían representar ese sonido inexistente o poco frecuente en el latín. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya nuevos videos.
A medida que avanzaron los siglos, la W fue apareciendo en textos escritos en alemán, neerlandés y algunas lenguas de la península escandinava. Si bien en la mayoría de las lenguas romances el sonido W no era común, se fueron adoptando préstamos lingüísticos con fonemas cercanos a la W, o se empezaron a usar grafías con W para palabras de origen extranjero. En el francés medieval, esta letra también tuvo su presencia, pero a menudo se prefería la U o la OU para representar sonidos labiovelares, de modo que la W quedó en un segundo plano, siendo más frecuente en palabras de procedencia germánica o inglesa. No obstante, la imprenta y la unificación ortográfica en los diversos reinos europeos terminaron por estandarizar al menos la existencia de la W en el inventario de tipos de las primeras prensas. La lengua española, derivada del latín vulgar que se hablaba en la península ibérica, no tenía originalmente el sonido de la W en su fonología. Por consiguiente, no requería la letra W para uso interno. No obstante, a partir de la alta y plena Edad Media, el castellano comenzó a recibir influencias de múltiples orígenes: árabe, germano, galo, italiano, etc., lo que derivó en el préstamo de palabras y nombres propios que a veces contenían el sonido de la W o al menos una grafía foránea que incluía dicha letra. Por ejemplo, algunos nombres germánicos de monarcas o guerreros como Wamba, uno de los reyes visigodos de la península ibérica, empezaron a aparecer escritos con W en crónicas de la época. Sin embargo, por las dificultades de pronunciación, a menudo la W se transformaba en GU o directamente en U al adaptarse al castellano. Mismo fenómeno que ocurrió en el francés al absorber palabras germánicas como guerre, gant, garage, y que luego fueron traspasadas al español. Estas variaciones daban cuenta de que la W no se había integrado formalmente al alfabeto castellano. Su uso se mantenía en un terreno marginal o puramente foráneo. No sería hasta los tiempos modernos que la Real Academia Española y los principales gramáticos del español incluyeron esta letra en el abecedario oficial de la lengua. A lo largo de los siglos, la ortografía del castellano se fue codificando y las instituciones empezaron a debatir si la W debía figurar o no como letra independiente. En algunas ortografías antiguas del español, la W simplemente no aparecía. Con la modernización del siglo XIX y la creciente presencia de palabras de origen inglés y alemán, así como la adopción de nombres científicos, especialmente en biología y otras ciencias, la letra W comenzó a ser más visible en publicaciones impresas. La RAE, en sus sucesivas reformas ortográficas, terminó por reconocerla oficialmente como parte del abecedario en 1969, aunque con la aclaración de que se emplea principalmente en extranjerismos y signos propios de otras lenguas. En la actualidad, la presencia de la W en nuestro idioma se hace más notoria gracias a una serie de factores modernos, como los términos tecnológicos. Con la revolución de Internet, la sigla WWW, World Wide Web, aparece constantemente. Otros factores comprenden los nombres de marcas y productos. Palabras como whisky, Walmart, WhatsApp, Budweiser, Whirlpool, Warner Bros., etc., mantienen la W inicial o intermedia. También influyó la adopción de términos del inglés o del alemán, por ejemplo, windsurf, waterpolo, kiwi, etc., que han legitimado la continuidad de esta letra en el uso hispanohablante. Por último, ya sean ciudades como Washington o personas con apellidos como Williams, se conserva la letra W en la grafía. No obstante, sigue siendo para muchos hablantes una letra de carácter exótico y se asocia en gran medida con lenguas extranjeras. Incluso la Real Academia Española, en su labor normativa, subraya que la W es una letra de uso casi exclusivo en palabras originarias de otros idiomas o en sus derivados.
¿Crees que el uso de la W es justificado en el español? ¿Estás a favor o en contra de conservar esta letra en el alfabeto? Escríbenos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!